Entonces todo el grupo se abalanzó sobre él de una vez, gritando que lo mataran. Jim Runcandle apenas curvó levemente un lado de los labios, como si nada de eso lo impresionara en lo más mínimo. Los tajos de espada destellaron en el aire uno tras otro, afilados e implacables, trazando líneas limpias en medio del caos. Una profunda y sangrienta herida atravesó el cuerpo de un hombre fornido, abriéndole la carne con un solo golpe despiadado. Jim Runcandle no se detuvo ni por un suspiro. Siguió blandiendo la espada con un ritmo fluido y continuo, avanzando sin vacilar. Una luz azul parpadeó en sus ojos mientras lidiaba con cada atacante de forma limpia y hermosa, derribándolos con un control y una eficacia aterradores. Un hombre enmascarado que observaba toda la escena desde una corta distancia abrió de repente los ojos con visible sorpresa. Jim Runcandle permanecía allí con la espada ensangrentada en la mano, el rostro frío e inmóvil. Seguía blandiendo su arma incluso en este lugar sin ley, plantado frente a hombres que lo miraban como bestias hambrientas listas para abalanzarse sobre él. Esos ojos hambrientos seguían fijos en él, miradas que decían claramente que no deseaban otra cosa más que lanzarse sobre él y despedazarlo. Pero para Jim Runcandle, ni uno solo de ellos valía la pena compararlo con las personas con las que realmente se medía. Así que, por el momento, Jim Runcandle solo les dedicó una sonrisa fría, casi divertida. Supongo que voy a perder un poco de sueño esta noche. Por el sombrío pasillo, un par de piernas peludas en viejas chanclas se acercaban lentamente. Jim Runcandle abrió en silencio el libro que tenía en la mano, como si la violencia a su alrededor no hubiera alterado en absoluto su compostura. El guía de antes miró a Jim Runcandle con abierto asco y chasqueó la lengua. Esto ya se está volviendo bastante molesto. Oye, niño. Miró a la gente desparramada por el suelo y preguntó con incredulidad, ¿planeas matar a todos antes siquiera de que empiece el combate? Jim Runcandle cerró el libro y respondió con una tenue sonrisa, bueno, llamemos a esto un pequeño evento antes de que empiece el verdadero entretenimiento. La expresión del otro se iluminó de emoción. Ja. Y yo que pensaba que era solo un mocoso arrogante. Miró a Jim Runcandle y dijo con admiración, el capitán tenía razón. De verdad tienes agallas. Precisamente por eso el capitán te dejó entrar con los otros decentes. Luego señaló detrás de él e hizo un gesto mientras explicaba, los grupos 1 y 2 van a empezar pronto. Tú tendrás que luchar más tarde, así que si quieres, puedes verlos primero. Sígueme. Yo mismo te escoltaré hasta allí. El hombre condujo a Jim Runcandle hacia un lugar que se parecía mucho a una arena, cuya escala y ruido ya dejaban claro que allí era donde sucedía el espectáculo principal. Su boca siguió moviéndose todo el camino. Para que lo sepas, usar espadas en la zona de espectadores está estrictamente prohibido, así que siéntate tranquilo, supernovato. Jim Runcandle lo escuchó y pensó para sí que esta disposición no estaba tan mal. Mirando al público apretado, pensó, ¿de verdad hay tantos espectadores? Luego se corrigió rápidamente. No creo que nadie aquí me reconozca, pero aún así debería tener cuidado y al menos disfrazarme un poco. Justo entonces, Jim Runcandle alcanzó a oír a unas personas hablando cerca. Oye, ¿escuchaste ese rumor? ¿Qué rumor? El de que más de la mitad del grupo 13 fue barrida. Maldita sea, aposté dinero por uno de ellos, ¿qué clase de monstruo hizo eso? Al oírlo susurrar así, Jim Runcandle se acercó lentamente a los dos hombres que chismorreaban con la boca medio cubierta. No hay otra explicación, dijo uno de ellos. Escuché que entre los participantes hay un lugar reservado para alguien que lleva el emblema de la familia Runcandle. En cuanto oyó eso, Jim Runcandle se sorprendió de verdad, y sus ojos se abrieron un poco. Uno de los hombres alzó un poco la voz. ¿Un asiento reservado para un portaestandarte de los Runcandle? El de al lado pareció confundido y preguntó, ¿qué estaría haciendo un Runcandle en un lugar como este? El primero se inclinó y le susurró en respuesta, lo oí ayer mientras bebía con unos oficiales piratas de Cosmos. Dijeron que uno de los participantes es un joven excepcionalmente talentoso. Así que, sinceramente, sería más extraño que no fuera de la familia Runcandle. Los dos siguieron riendo y hablando,
completamente inconscientes de que Hinrun Kandel estaba sentado cerca y oyendo cada palabra en silencio. Vaya, si eso es verdad, entonces podría ser Detono Runcandle, Hetono Runcandle, o incluso Jin Runcandle. El otro respondió enseguida, si de verdad es Hinrun Kandel, entonces eso es un premio gordo. Últimamente han corrido toda clase de rumores sobre un joven genio que ya alcanzó las 5 estrellas. Hinrun Kandel miró de reojo a los dos hombres y pensó, así que esto es por el nombre Runcandel. Yo soy una cosa, pero incluso conocen también los nombres de los hermanos Tona. Se quedó sentado en silencio y siguió pensando. Aún así, es cierto. Ha llegado el momento de que esos dos den a conocer sus nombres al mundo. Y si de verdad están aquí participando, entonces los casaré y los obligaré a destacar, quieran o no. En ese momento, fuegos artificiales estallaron por el cielo, esparciendo colores brillantes sobre sus cabezas y pintando la oscuridad con hermosos patrones ardientes. Bajo aquella brillante luz, un hombre estaba de pie sonriendo ampliamente, mostrando una boca llena de dientes de oro puro. Entonces su voz atronadora resonó, y toda la multitud fue quedándose en silencio para escuchar. Bienvenidos, todos ustedes, honorables espectadores, a la arena de carreras. Así que ese es Cosmos, dijo alguien. El propio Cosmos abrió los brazos de par en par y rió con deleite. Se han estado muriendo de aburrimiento mientras esperaban, ¿verdad? Entonces den la bienvenida a nuestro rey pirata, Cosmos. Se lucía ante la multitud con una energía salvaje, claramente disfrutando cada segundo. Los espectadores en las gradas comenzaron inmediatamente a gritar su nombre una y otra vez. Cosmos, Cosmos. Cuanto más fuerte lo vitoreaban, más salvajemente reía él, casi como un loco borracho de atención. Con una voz atronadora llena de emoción, gritó, todos ustedes respondieron a mi llamado este año y se reunieron aquí en plena fuerza, de verdad no sé cómo expresar mi gratitud. Entonces su rostro se tensó, y señaló dramáticamente hacia abajo mientras rugía, que comiencen los combates, enciendan el fuego, prendan sus espíritus. Con eso, la brutal ceremonia de apertura por fin comenzó. Cada equipo estaba formado por 14 personas, y hasta ahora había 13 equipos completos, junto con 180 luchadores de reserva. Cosmo siguió conduciendo el espectáculo con habilidad. ¡Ho! Y la primera gran estrella principal en pisar hoy este glorioso escenario es, un hombre emergió lentamente sobre la plataforma, y lo primero que cualquiera podía ver era la hoja curva, en forma de gancho, que llevaba en la mano. Cosmos alzó la voz otra vez. El luchador que alcanzó los octavos de final en el torneo del año pasado, el consentido de la banda pirata Sierra Alta. Mantis apareció con ojos sedientos de sangre y una sonrisa siniestra, como si quisiera devorar entero a su oponente antes siquiera de que comenzara el combate. Luego señaló hacia el lado opuesto de la arena y continuó, y su oponente es Dante Harran. El joven luchador salió con un rostro frío e inescrutable, presentado como un concursante que aparecía por primera vez este año. «Hay algo oculto detrás de esa apariencia juvenil», exclamó dramáticamente el presentador. «Den la bienvenida al joven espadachín, Balmac, el alias de Dante Harran». El nombre recorrió la arena con una extraña mezcla de curiosidad y emoción. Las dos personas sentadas junto a Hinrun Kandel abrieron de inmediato los ojos y se inclinaron hacia adelante, mirando fijamente el escenario como si acabaran de ver algo inesperado. Hinrun Kandel también observó con abierta sorpresa. A su alrededor, el público murmuraba con inquietud. Sabíamos que el número de participantes jóvenes se había disparado este año, pero no hasta este punto. Alguien más, mirando hacia la arena, chasqueó la lengua con incredulidad y murmuró, Grupo 13, Grupo 14, ¿dejar entrar a un niño tan joven en un lugar como este? Han perdido completamente la cabeza. Hinrun Kandel se quedó inmóvil por un segundo. ¿Espera, un niño? Esa sola palabra hizo que algo encajara en su mente. Entonces recordó lo que uno de los piratas había dicho antes. Hay uno más además de ti. Uno pequeño que dejó fuera de combate al capitán. El recuerdo volvió con tanta claridad que sus ojos se aguzaron. Cuando Hinrun Kandel volvió a mirar hacia la arena, era verdad,
La figura en el escenario era notablemente más pequeña que el pirata que tenía enfrente. Entonces Cosmos volvió a alzar la voz. Muy bien, que comience el combate. Mantis levantó su daga hacia la boca y lamió la hoja con una mirada enloquecida, como si tuviera intención de despedazar a Balmac en el instante en que la pelea comenzara de verdad. Balmac, por otro lado, desenvainó lentamente la espada que llevaba cruzada en la espalda con manos tranquilas y firmes. No había en él ni un solo movimiento desperdiciado. El combate comenzó. Solo habían pasado unos pocos segundos desde que Cosmos dio la señal, y sin embargo la pelea ya había terminado antes de que la mayoría siquiera procesara lo que estaba viendo. Por un breve segundo, todo el estadio pareció congelado, como si incluso el público hubiera olvidado cómo respirar, y mucho menos cómo aplaudir. Balmac derrotó a Mantis con un solo golpe. Permaneció de pie a cierta distancia con la espada en alto, habiéndola movido solo una vez en un gesto ligero, casi casual. La cabeza de Mantis cayó al instante, separada con una limpieza tan irreal que parecía una fruta cortada en dos con un solo tajo sin esfuerzo. La hoja había sido demasiado afilada, y la técnica detrás de ella demasiado extraordinaria. Todos los espectadores de la arena se pusieron de pie de golpe. Las bocas quedaron abiertas, los ojos se agrandaron y el asombro se extendió por las gradas como una ola. La cabeza cercenada de Mantis simplemente cayó, con los ojos aún abiertos, mientras la sangre se rociaba sobre el suelo de la arena en un arco brutal. Su cuerpo decapitado perdió todo equilibrio, y sus rodillas se dieron con fuerza al golpear el suelo. Luego el resto de su cuerpo se desplomó de lleno sobre el suelo de la arena. Toda la multitud quedó aturdida en medio del caos. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien siquiera vio eso? Cosmos se llevó una mano a la cabeza y dejó escapar un largo suspiro, medio exasperado y medio emocionado. Esos malditos piratas probablemente se están volviendo locos en este mismo momento. Ese tipo de verdad perdió la cabeza así sin más, pensó Hinrunkandel, mirando hacia abajo con intensa concentración. Decapitar a un oponente al desenvainar en un abrir y cerrar de ojos, entonces algo encajó en su mente. Ya lo entiendo. Es Dante Haran. Hinrunkandel lo reconoció al instante. Dante Haran retiró la hoja y volvió a envainarla con suavidad, terminando todo el combate en un solo momento. El ganador de esta ronda es. Antes de que el anuncio pudiera asentarse por completo, Darren Zeppel, que claramente lo había visto todo, se puso de pie de un salto y comenzó a gritar como si estuviera animando a Balmac con toda el alma. Hinrunkandel, sentado abajo, oyó aquella voz familiar y abrió mucho los ojos. Veradin Siple estaba prácticamente fuera de sí por la emoción. Sí, eso es, así es como se ve una pelea de verdad, ese es Balmac, voy a apostar hasta la última moneda que tengo por Balmac, vamos, quiero decir, Balmac, Balmac, Balmac. En el instante en que Hinrunkandel oyó eso, su expresión se endureció. Jin Runkandel giró lentamente la cabeza, atónito, y pensó para sí, ¿Darren Zeppel? ¿Qué hace este tipo aquí? Mientras tanto, Darren Zeppel seguía riendo a carcajadas y animando sin la menor preocupación, como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. Balmac, 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 gritaba. La gente a su alrededor, al oír aquella confianza y entusiasmo, también se dejó arrastrar enseguida. Sí, yo también apostaré por él. Apostar por Balmac se siente seguro. Veradin Siple alzó aún más la voz. Apuesten sin miedo, no sean cobardes, Balmac es nuestro sustento del futuro, apuéstenlo todo, hasta las escrituras de sus propiedades. Hinrunkandel solo pudo mirarlo con incredulidad. No se supone que está en una misión, pensó Hinrunkandel con silenciosa incredulidad. Actuar así mientras está en una misión es demasiado. Si lo descubren, esto se va a convertir en un problema serio. Tras un momento, tomó una decisión simple. Haré como si tranquilamente nunca lo hubiera visto. Pero en ese preciso instante, Darren Zeppel casualmente se fijó en la figura sentada debajo de él. Oh. Veradin Siple miró hacia abajo a Hinrunkandel con visible sorpresa. Oye, ¿qué es esto? Tú, ¿qué estás haciendo aquí?
Al oír eso, Hinrun Kandel se estremeció ligeramente, tensándose por completo. Ha pasado mucho tiempo. Al mismo tiempo, Dante Haran también se fijó en ambos desde las gradas. Incluso mientras Garraren Zeppo seguía animando con todas sus fuerzas, Dante Haran alzó la mirada y lo reconoció inmediatamente como Garraren Zeppo. La única vez que lo vi fue en el banquete de la familia Siple, pensó Dante Haran. Sinceramente, volver a ser recibido por él en un lugar remoto como este era inesperado. Dante Haran levantó una mano en alto hacia las gradas y miró en su dirección. Yo también estoy muy feliz de volver a verte, Beradin. Esos dos se saludaron con risas alegres y una familiaridad casual, mientras Hinrun Kandel solo podía bajar la cabeza y evitar discretamente llamar la atención sobre sí mismo. Entonces Cosmos gritó en voz alta, muy bien. Antes de pasar al siguiente combate, escuchemos unas palabras del primer ganador del torneo de hoy. Entonces, Balmac, ¿cómo te sientes en este momento? Pero Dante Haran seguía ocupado saludando a Garraren Zeppo. Por fin volvió a girarse hacia el suelo de la arena. Llevándose una mano a la boca, tomó una corta bocanada de aire, como si preparara una respuesta adecuada. En este momento, estoy bastante feliz, dijo con calma, de haber eliminado una semilla más de desastre de este mundo. Luego continuó en el mismo tono frío, solo espero que en su próxima vida, ese hombre no vuelva a nacer como un pirata tan patético. Cosmo soltó una risa extraña, le puso una mano en el hombro y sonrió ampliamente. Vaya, esa sí que es una buena respuesta. La profesión de pirata realmente no es un juego de niños, ¿verdad? Siguió hablando, claramente entretenido. Pero, ¿no te preocupa que un discurso así ofenda a un montón de lobos de mar reunidos aquí? Ja, interesante. Mocoso, haz tu mejor esfuerzo. Todos los piratas que acaban de oírte te están dando ahora mismo la bienvenida con los brazos abiertos. Dante Haran, sin embargo, ni siquiera se molestó en responder a las palabras burlonas de Cosmos. Simplemente permaneció calmado y en silencio. Cosmos echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada lo bastante fuerte para que toda la arena la oyera, claramente encantado con la tensión que llenaba el aire. Muy bien, entonces, rugió. Que los concursantes del próximo combate entren en la arena. Dentro de la zona de espera bajo la arena, alguien murmuró, he revisado los próximos combates y, aparte de Balmac, aquí no hay nadie que realmente valga la pena observar. Sentado en una esquina con la espada descansando a su lado, Hinrun Kandel pensó en silencio, es casi seguro que Balmac es Dante Haran. Parece joven, pero con una esgrima de ese nivel no hay otra explicación posible. Hinrun Kandel alzó ligeramente la mirada. ¿Puedo vencerlo? Si usara magia y energía de sombra, podría haber una posibilidad. Alzó una mano, y la oscuridad se reunió silenciosamente en su palma. Pero si todo se reduce únicamente a la pura esgrima, no estoy tan seguro. Hinrun Kandel cerró lentamente el puño, pero aún así no se podía decir nada con certeza sobre el resultado. El sonido de pasos resonó por la zona. Habían dicho que solo habría unos 3 o 4 combates al día, así que su primer combate probablemente no llegaría hasta dentro de otros 3 días. Así que hasta entonces, la gente seguía moviéndose furtivamente por aquel lugar parecido a una prisión, cada uno de ellos claramente buscando algo o a alguien. Hinrun Kandel murmuró para sí, hasta entonces, tendré que atravesar la oscuridad en este calabozo. Justo entonces, una chica emergió lentamente entre las sombras, avanzando tan silenciosamente que casi parecía irreal. ¿Está intentando decirme algo?, se preguntó, entrecerrando los ojos mientras examinaba su rostro en busca de la más mínima pista. La extraña sensación permanecía en el aire, sutil pero imposible de ignorar. De pie justo frente a ella estaba Dante Haran, tranquilo y sereno a pesar de la tensión en el ambiente. Su sola presencia hacía que el espacio se sintiera más pesado, como si algo importante estuviera a punto de suceder. En su mano sostenía un anillo que no era simplemente un adorno, sino un arma por derecho propio. Beradin hacía girar el anillo entre sus dedos una y otra vez, casi distraídamente, como si el movimiento en sí le ayudara a estabilizar sus pensamientos.
Darren Zeppel siguió haciendo girar el anillo sin detenerse. Entonces, un misterioso anciano de larga barba blanca habló con una voz baja y contenida. No te di eso para que jugaras con ello como un niño. Es un objeto destinado a que el joven amo lo use solo en un momento verdaderamente desesperado. Ten más cuidado con él. Darren Zeppel finalmente dejó de hacer girar el anillo, y luego mostró una leve y despreocupada sonrisa. Mis disculpas, anciano. Sé que debería tener más cuidado. Es solo que me siento extrañamente tranquilo siempre que lo sostengo en la mano. ¿Así que por eso me llamaste aquí?, preguntó. El anciano de barba blanca se llevó una mano a la frente y dejó escapar un suspiro cansado antes de volver a hablar. Cada año, en una isla al norte del archipiélago Bellage, se celebra un torneo de artes marciales. Y no se trata de una reunión cualquiera. Quizá al menos hayas oído hablar del dios Motorina. Ante esas palabras, los ojos de Darren Zeppel se abrieron al instante. Se inclinó hacia adelante sorprendido, con la boca entreabierta como si acabara de oír algo completamente increíble. El joven agitó una mano con despreocupación. No. Es la primera vez que oigo ese nombre, un torneo de artes marciales dirigido por piratas, ¿por qué iba a saber algo sobre algo así? Ah, olvídalo. Estoy seguro de que no sé absolutamente nada. El anciano lo miró en silencio y pensó para sí que eso por fin explicaba a dónde desaparecía el muchacho por estas fechas todos los años. El anciano de barba blanca continuó, Dante Harran, que entró en el torneo del año pasado y es el futuro jefe de la familia Aidan, se ha unido de nuevo esta vez. Su voz se volvió más seria. Ve allí y obsérvalo con atención. Y si se presenta la oportunidad, contempla con tus propios ojos el nivel del hombre al que un día estás destinado a superar. Veradin Siple echó la cabeza hacia atrás y miró al cielo con una sonrisa perezosa. Así que esa es la verdadera razón por la que me arrastraron hasta aquí después de oír eso, ¿eh? Bueno, supongo que no está mal. Si tengo suerte, hasta podría ganar un poco de dinero extra. Pero ¿por qué no ha habido ninguna pelea interesante estos últimos 2 días?, murmuró decepcionado. Ver la habilidad de Dante Harran está muy bien y todo eso, pero solo eso no basta para que esto siga siendo entretenido. Los 2 soldados que caminaban detrás de él intercambiaron susurros. ¿No estaba increíblemente emocionado cuando llegamos? El torneo de este año es dolorosamente aburrido, lamentó Veradin chasqueando la lengua. ¿A dónde fueron todos los luchadores realmente hábiles? Entonces, casi por impulso, levantó la vista y examinó el cuadro del torneo con más atención, como si esperara encontrar al menos un nombre digno de su interés. En el momento en que vio allí el nombre de Hinrun Kandel, su expresión cambió. La curiosidad brilló en sus ojos. Espera un segundo, ¿de verdad es Hinrun Kandel? Así que después de todo no vino aquí solo para sentarse y mirar. En su mente ya se lo estaba imaginando, un combate entre Dante Harran y Hinrun Kandel. Solo imaginar el choque entre esos dos bastó para que su aburrimiento se desvaneciera al instante. Aquí viene. Ahora las cosas por fin comenzaban a ponerse interesantes. La tensión en el aire se agudizó, y una espada fue clavada firmemente en el suelo, erguida allí como una advertencia silenciosa de que la verdadera lucha apenas acababa de comenzar. Hinrun Kandel dejó escapar una respiración lenta y cansada. Número de supervivientes, 147. Número de muertos, 35. Y de entre esos, solo 5 habían muerto realmente en combate. El resto había sido asesinado fuera de la arena, en las sombras donde las reglas no significaban nada y sobrevivir dependía de no bajar nunca la guardia. Hinrun Kandel miró hacia arriba y pensó en silencio, los luchadores de los otros cuadros llegarán aquí pronto. No puedo permitirme relajarme ni un solo segundo. Sus ojos se mantuvieron fríos y alerta, como si ya anticipara el siguiente ataque antes de que llegara. Por lo que sé, alguien podría apuñalarme mientras duermo. Desde algún lugar en la distancia, oyó el sonido de unos pasos que se acercaban. Se había entrenado para soportar el agotamiento desde sus días de cadete, pero incluso para él, permanecer despierto durante 3 días completos era algo totalmente distinto.
Entonces Jin notó quién estaba de pie ante él, y una sorpresa genuina cruzó su rostro. Jin Ronkandel se puso de pie de inmediato. Venir hasta aquí sin siquiera intentar ocultar tu presencia, pensó mientras su mano se apretaba alrededor de la empuñadura de su espada. Eso significa que o son temerarios, o tienen plena confianza en su propia habilidad. Una figura estaba de pie frente a la puerta, inmóvil pero inconfundiblemente presente. En el instante en que Jin Ronkandel vio quién era, se quedó paralizado un breve momento, tomado por sorpresa por la última persona que esperaba ver allí. Espera, dijo Dante Haran cortésmente, con un tono sorprendentemente calmado. Sé que es grosero pedir esto cuando apenas acabamos de conocernos, pero ¿podríamos hablar un momento? Jin Ronkandel lo miró con visible asombro, incapaz de ocultar lo inesperado que era aquello. Entonces Dante Haran inclinó la cabeza y dijo, no, en realidad, olvida eso. Por favor, déjame dormir un rato. Si aceptas, entonces mañana haré guardia por ti mientras duermes. Te doy mi palabra. Jin Ronkandel parpadeó y alzó la vista hacia él, completamente desconcertado. Oye, ¿qué es esto de repente?, preguntó. ¿De dónde saliste, apareciendo así de la nada? Dante Airan respondió con una voz ronca y agotada, te he estado observando desde ayer, y puedo decir que eres un verdadero artista marcial. Por eso te estoy pidiendo esto. Sus ojos estaban cargados de fatiga, y antes de que pudiera decir otra palabra, su cuerpo se inclinó de repente hacia adelante. Y así, Dante Haran se quedó dormido allí mismo frente a Jin Ronkandel, casi al instante, como si hubiera sobrepasado su límite hacía mucho tiempo y solo ahora finalmente se desplomara. Jin se quedó mirándolo con total incredulidad, sin palabras ante lo absurdo de aquello. Jin Ronkandel miró hacia abajo al dormido Dante Haran con una expresión complicada. Ni siquiera tuve la oportunidad de negarme, pensó con sequedad. ¿Este hombre nunca descansa, Dante Haran no sabe dormir como una persona normal? Entonces la mirada de Jin Ronkandel volvió a descender, esta vez con más atención, mientras examinaba el estado de Dante Haran en lugar de limitarse a su extraño comportamiento. Un espeso e inconfundible olor a sangre le llegó. Era lo bastante fuerte como para contar toda la historia sin palabras. Dante Airan debió de haber sido acosado y perseguido por demasiadas personas antes de llegar hasta allí. Con un movimiento silencioso, Jin Ronkandel clavó su espada en el suelo y se acomodó, aceptando en silencio el papel en el que de algún modo se había visto obligado a entrar. Le gustara o no, había decidido vigilar al hombre dormido. Fuera de los barrotes de hierro, un grupo de personas se movía torpemente con nerviosismo, intentando coordinarse en voz baja. Su líder miró hacia adentro y murmuró, esperen. No se muevan todavía. Daré la señal cuando llegue el momento. Antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar adecuadamente, Jin Ronkandel apareció de repente justo frente al grupo. Su aura distaba mucho de ser acogedora, y la fría hostilidad que emanaba de él hacía que el aire se sintiera lo bastante afilado como para cortar. Los ojos del líder se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. El shock se reflejó en su rostro. Claramente no había esperado que Jin Ronkandel acortara la distancia tan rápido, ni que se viera tan aterrador en ese momento. Con un solo corte limpio, Jin Ronkandel lo abatió por completo. No hubo vacilación, ni movimientos desperdiciados, solo un golpe decisivo que puso fin al asunto antes de que el hombre pudiera siquiera defenderse. Jin Ronkandel habló con una voz fría y plana que no contenía ni rastro de misericordia. ¿Todavía no han oído los rumores?, preguntó, con la hoja aún firme mientras los demás retrocedían. Cualquiera que entre en esta habitación muere. Las palabras eran simples, pero la intención asesina que había detrás era tan real que silenció al grupo durante un latido. Uno de los hombres levantó apresuradamente una mano y gritó, espera, sé quién eres, Jin Ronkandel, tú eres el que aniquiló a todo ese grupo de 13. El miedo y la urgencia se mezclaban en su voz mientras trataba desesperadamente de detener la matanza. Cálmate y escucha, continuó el hombre, tratando de hablar antes de que Jin atacara de nuevo. No vinimos aquí por ti. Vinimos por el chico que está justo detrás de ti.
Al mismo tiempo, otro hombre levantó una ballesta y apuntó directamente a Jin Runkandel sin la menor vacilación. Ya está cargada, advirtió uno de ellos. Así que entréganos a ese mocoso que acaba de entrar. Su amenaza era torpe pero desesperada, y su miedo no hacía más que volverlos más peligrosos. Un virote salió disparado a toda velocidad, cortando el aire en línea recta hacia Jin Runkandel. El ataque llegó rápido y sin previo aviso, claramente destinado a terminar el enfrentamiento en un solo instante. Los ojos de Jin Runkandel brillaron. En esa diminuta abertura de tiempo, se movió con precisión perfecta y atrapó el virote entrante justo antes de que pudiera alcanzarlo, arrebatándolo del aire como si no fuera más que una ramita lanzada. Jin Runkandel examinó el virote durante un instante y habló con una voz más fría que antes. «Veneno, ¿eh? Así que hasta ese punto están dispuestos a llegar». «Veneno». Los piratas lo miraron con atónita incredulidad. Atrapar el virote ya era bastante absurdo, pero darse cuenta de que había identificado el veneno de un vistazo los hizo entrar visiblemente en pánico. ¿De verdad llegarían tan lejos solo por un chico?, pensó Jin, sintiendo como el asco le subía por el pecho. Ya ni siquiera me importa quién está detrás de esto. Jin Runkandel dejó ver ahora abiertamente su irritación. Bien, dijo, con un tono agudo y peligroso, pero están todos preparados para asumir la responsabilidad de lo que acaban de hacer. La pregunta sonó menos como un desafío y más como una sentencia de muerte ya anunciada. En ese momento, Dante Haran se despertó de repente. Miró al frente en un silencio atónito, con la mente todavía medio nublada por el agotamiento mientras intentaba comprender la escena que se desarrollaba ante él. Justo delante de él estaba Jin Runkandel, protegiendo la entrada mientras Dante Haran había estado durmiendo tranquilamente detrás de él. Dante dejó escapar un suspiro silencioso, y la visión caló en él más profundamente de lo que esperaba. Jin Runkandel habló primero. Los bastardos que te perseguían están, en resumen, bajo las órdenes de un pirata. Su explicación fue breve, pero su expresión dejaba claro que ya se había ocupado del asunto a su manera. Hubo un superviviente por un momento, añadió Jin Runkandel. Antes de morir, soltó lo poco que sabía. Intentaban ganar algo de dinero rápido capturando a un ciudadano de Aidan. Su voz siguió calmada, aunque el absurdo del plan era evidente. Dante Aidan sonrió levemente y dijo, «Me protegiste aunque yo era un completo desconocido para ti». «Gracias. De verdad lo digo en serio». No había arrogancia en su tono, solo una gratitud sincera. Entonces Dante Haran se cubrió la boca y soltó una risa cansada. «Pero, sinceramente, ¿un ciudadano de Aidan? Estoy realmente sorprendido, ¿cómo pude cometer un error tan básico?». Su expresión se volvió amarga, como si apenas pudiera creer que hubiera pasado por alto algo tan obvio. Dante Aidan parpadeó aturdido y miró a su alrededor, todavía sacudiéndose el peso del agotamiento. ¿Dónde estoy?, preguntó, sonando genuinamente desorientado, como si apenas acabara de recordar que se había desplomado en algún lugar desconocido. Luego, tras recomponerse, habló con más seriedad. «Al menos debería explicarte un poco, ya que ahora te debo una deuda. Soy un noble, y también soy a quien esa gente está persiguiendo. Aunque no pueda decirte por completo quién soy, eso al menos es cierto», dijo Dante Haran en voz más baja. «Solo piensa en mí como un noble de una tierra lejana», añadió Dante Haran con una sonrisa apologética. «Lo siento, pero no puedo darte más detalles que esos por ahora. Hay razones para ello, y no son sencillas». Aún así, Dante Haran seguía sonando animado y sincero. «Gracias por comprender», dijo. «Me salvaste la vida, y eso no es poca cosa. De verdad te lo debo todo por esto, ¿cómo podría pagar alguna vez una deuda así? Ojo por ojo. Vida por vida». Las palabras salieron con sencillez, pero el significado detrás de ellas era agudo e inconfundible, cargando el peso de una promesa más que de una charla vacía. Al oír eso, Jin Runkandel sintió un poco de curiosidad y lo miró más de cerca. Dante Aidan respondió con una sonrisa brillante, casi juvenil. «Desde este momento, pase lo que pase, si alguna vez estás en peligro,
te protegeré con mi vida. Cueste lo que cueste, lo digo en serio. Mirando directamente a Jin Rumkandel, Dante Haran continuó con voz sincera, lo juro por mi honor. Así que, por favor, abre la puerta. No había vacilación en sus ojos, solo una sinceridad obstinada y un sentido del deber que claramente se tomaba muy en serio. Está bien, haz lo que quieras, respondió Jin Rumkandel, sonando más cansado que otra cosa. Voy a dormir ahora, así que encárgate tú del resto. Su tono era plano, pero estaba claro que ya había decidido confiar en él al menos hasta ese punto. Jin Rumkandel se acostó sin ninguna ceremonia. Despiértame antes de que empiece el combate del grupo de 13, dijo, y luego, como si hubiera estado esperando ese momento exacto, se quedó dormido casi al instante. No te preocupes, dijo suavemente Dante Haran mientras lo miraba. Protegerte aquí ni siquiera cuenta para el juramento que acabo de hacer, así que no necesitas sentirte cargado por ello. Mientras observaba al dormido Jin Rumkandel, Dante Haran pensó para sí, actúa con frialdad y apenas habla, pero aún así protegió a alguien a quien acababa de conocer por primera vez. El contraste hizo que el gesto pareciera aún más genuino. Una sonrisa feliz se extendió lentamente por el rostro de Dante Haran. Parece que me encontré con un buen amigo, murmuró, sonando extrañamente complacido, como si hubiera tropezado con algo valioso en medio de todo aquel caos. Un hombre de cabello negro, salvaje y rizado, y ojos abiertos con furia rugió mientras se lanzaba hacia adelante para atacar. Todo su cuerpo rebosaba agresividad, y la forma en que cargó hacía parecer que pretendía aplastar a su oponente con un solo golpe violento. Dante Haran desenvainó con calma la espada de su espalda, con un movimiento limpio y controlado. Luego, con una sola embestida fría y veloz, cortó el espacio frente a él y pasó como un borrón, terminando el intercambio casi antes de que comenzara de verdad. La sangre brotó del costado del hombre de cabello rizado en una repentina salpicadura. El golpe había sido tan rápido y preciso que, por un momento, ni siquiera pareció real. Entonces los ojos del hombre se pusieron en blanco, toda la lucha abandonándolo de una vez, y se desplomó pesadamente al suelo. El desenlace fue inmediato y absoluto, sin dejar lugar a dudas. Detrás del luchador caído, Dante Haran permanecía perfectamente tranquilo, como si aquel único tajo no le hubiera costado nada en absoluto. Los anunciadores gritaron con todas sus fuerzas, y el ganador es Bowmick, sus voces resonando por toda la arena. Lo elogiaron sin descanso. Una vez más, ha acabado con su oponente de un solo golpe, gritó uno de ellos. Mientras Bowmick enfundaba su espada y lanzaba una mirada de lado, los vítores estallaron desde las gradas en oleadas. Bowmick, 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 rugió la multitud una y otra vez. En el otro lado de la arena, otra espada descendió en un arco limpio, con la punta goteando sangre fresca. Sin perder el ritmo, el anunciador alzó la voz de nuevo, manteniendo ardiendo el entusiasmo de la multitud. Y el ganador es Jin Rumkandel, declaró. Jin Rumkandel bajó la espada a un lado mientras su oponente yacía tendido en el suelo, completamente derrotado. El comentarista siguió exaltándolo. A pesar de su corta edad, este hombre es monstruosamente fuerte, Jin Rumkandel. Desde dentro del ruido de la arena, Jin Rumkandel giró ligeramente la cabeza hacia las gradas, donde la gente ya estaba de pie coreando su nombre una y otra vez. Jin, Jin. Sus voces se alzaron como una sola ola estrellándose sobre el campo de batalla. En medio de los vítores atronadores, Dante Haran también estaba allí en las gradas, con los brazos cruzados y sonriendo mientras observaba. Ese tal Jin Rumkandel es realmente fuerte, murmuró alguien cerca, y el tono dejaba claro que ya no lo estaban tomando a la ligera. No es broma, respondió otra persona mientras el murmullo se extendía por el público. Puede que incluso sea más fuerte que Bowmick. Un espectador con los ojos vendados soltó una risa seca y respondió, ajá, aún así no es nada comparado con el prodigio de la familia Rumkandel. Al oír eso, la expresión de Dante Haran se oscureció, y lo negó en silencio en su corazón. No soy de la familia Rumkandel, pensó Dante Haran con semblante sombrío. Mientras tanto, incluso los luchadores dentro de la arena habían empezado a mirar hacia la multitud mientras el cántico recorría el recinto.
Jin, 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 Jin. El nombre resonaba con fuerza suficiente como para poner a todos de los nervios. Un hombre de cabello largo cruzó los brazos y soltó una mueca de desprecio. Así que los que llegaron a la ronda final este año son solo esos dos mocosos. Cerca de él, un hombre con una bufanda roja se agachó y rechinó los dientes. Maldita sea. Todo el torneo de este año está arruinado por esos mocosos engreídos. Entonces alguien se acercó por detrás y habló en voz baja. ¿Y qué, se van a quedar aquí tragándose eso? Ambos hombres se volvieron hacia el sonido exactamente al mismo tiempo, con su atención clavándose de inmediato en él. El recién llegado llevaba dos espadas atadas a la espalda, y sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad. Se ven bastante decentes, claro, pero siguen siendo solo niños, dijo. Antes de que empiece el combate del cuadro de ganadores, si reunimos a más gente y los acorralamos bien. Antes de que pudiera terminar, un hombre encapuchado intervino y lo detuvo en seco. Olvídalo, dijo. Los demás lo miraron, y él repitió con más firmeza, no pueden vencerlos. No se engañen. El hombre de la bufanda negra soltó una mueca burlona. El apodo de Jin Runkandel es el segador, dijo. Y cuando oigan por qué la gente lo llama así, entenderán bastante pronto por qué esta es una idea terrible. Con las manos en los bolsillos y una sonrisa desagradable en el rostro, se acercó a los otros dos y dijo, además, comparten la misma habitación, ¿de verdad creen que intentar acorralarlos juntos va a funcionar? Solo esa insinuación bastó para que ambos hombres se pusieran rígidos. Se pusieron de pie y lo miraron fijamente. El hombre saludó despreocupadamente mientras se dirigía hacia la puerta de la arena. Los estoy deteniendo porque ustedes idiotas son al menos algo conocidos, dijo. Sería un desperdicio que murieran antes de que siquiera empiece el combate. Eso no tendría ninguna gracia. Los otros solo pudieron mirar su espalda en silencio, y al final el hombre de la bufanda roja murmuró, maldita sea, está bien. Aquí nos detenemos. El hombre con las dos espadas en la espalda reaccionó como si los ojos se le fueran a salir de la cabeza, incapaz de creer que de verdad fueran a echarse atrás tan fácilmente. ¿Qué? Soltó. El hombre de cabello largo ya había perdido la paciencia. Vámonos de aquí primero. Otro hombre de cabello oscuro dejó escapar un largo suspiro de alivio. Es lo mejor. Mirando el cuadro, todavía no tendremos que enfrentarnos a esos monstruos. El hombre de la bufanda también parecía sombrío. Sí. Yo tampoco quiero morir aquí. Entonces el hombre de cabello largo murmuró entre dientes, bien. Somos los únicos que sabemos de esto. No dejen que Gourma se entere ni una palabra. Fuera de la puerta, el hombre de la bufanda estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Lo había oído todo. Así que había estado espiándolos todo el tiempo, escuchando en silencio cada palabra. Un momento después, una copa golpeó con fuerza contra una mesa. El agua salpicó por el borde y justo detrás siguió una maldición furiosa. Esos bastardos inútiles. La ira en la habitación era inmediata y abrasadora. Gourmas frunció profundamente el ceño, con el rostro torcido por la irritación. Así que han estado tramando cosas a mis espaldas mientras yo soy el que amaña los resultados y prepara a los ganadores, espetó. A su lado, el hombre de la bufanda le lanzó una mirada, claramente esperando ver cómo reaccionaría. ¿Y entonces qué vas a hacer?, preguntó el hombre de la bufanda. Si dejas las cosas así, todo el torneo se va a volver aburrido muy rápido. El público lo notará tarde o temprano. Después de oír eso, Gourmas se puso lentamente de pie. En ese caso, probablemente sea lo mejor, dijo. Levantó una mano y alzó la barbilla, con las cejas anudadas por la ira. Cancela el resto del programa. De una forma u otra, Jin Runkandel y Bowmik son los dos que llegarán a la ronda final. En su mente, repasó rápidamente a los participantes que quedaban, el del hacha, unos cuantos luchadores bastante decentes y el resto de la basura inútil mezclada entre ellos. A todos los midió con un solo criterio, cuán útiles podían seguir siendo. Todos eran solo carnada para esos chicos, concluyó con frialdad.
Sin embargo, en ese mismo momento, se encontró con la espada de Dante Harran en la garganta, la hoja lo bastante cerca como para volver la amenaza dolorosamente real. Aún así, siguió vertiendo vino en su copa con una mano excitada, actuando como si estuviera disfrutando del peligro. Excepto por esos dos chicos, suban las cuotas de apuestas de todos los demás lo más alto posible, ordenó. Háganlas tan tentadoras que los apostadores no puedan dormir si no lanzan su dinero. Entonces Gourma se dio la vuelta con la copa en la mano, apoyó una mano en la cadera, echó la cabeza hacia atrás y rió con deleite. Muy bien. Desde ahora hasta la final, los combates avanzarán a la velocidad del rayo. Vamos a ganar dinero. De vuelta en la arena, gritos penetrantes y alaridos ensordecedores rasgaron el aire. La emoción de la multitud había alcanzado un punto febril, y todo el lugar temblaba de salvaje anticipación. Los hombres del público coreaban como locos, con sus voces elevándose y estrellándose unas con otras. Baumik, Baumik, Hin, Hin. Los nombres rodaban por el estadio como un trueno. A un lado, Darren Zeppel estaba sentado entre personas vestidas de blanco, con los brazos cruzados mientras observaba la arena de abajo con un brillo de emoción en los ojos. Uno de ellos es un supernovato que causó un enorme revuelo desde su primer combate, dijo. Y el otro es el segador, apestando a sangre y carne desgarrada desde el momento en que puso un pie aquí por primera vez. Luego preguntó a los que estaban a su lado, entonces, ¿quién creen que va a ganar? Uno de ellos respondió sin vacilar, Baumik. Otro asintió de acuerdo y añadió, yo también lo creo. La esgrima de Baumik se ve un poco más pulida y refinada. Uno de los sirvientes de Darren Zeppel lanzó una mirada y lo dejó en evidencia con un gesto de complicidad. Joven amo, usted también apostó por Baumik, ¿verdad?, preguntó. La pregunta fue tan directa que prácticamente dio en el blanco. Yo, dijo Darren Zeppel, alzando una ceja. Entonces su mirada se desplazó hacia Hinrun Kandel, que salía caminando desde debajo de la entrada arqueada de la arena. Una sonrisa se extendió por su rostro. Puse mi dinero en Hinrun Kandel. 100.000 de oro. Sus sirvientes más cercanos quedaron mudos de asombro. ¿Qué, señor?, soltó uno de ellos, mirando a Darren Zeppel con desconcierto. Joven amo, las cuotas de apuesta por Hinrun Kandel son 3 veces más altas. Y aunque Hinrun Kandel gane, ¿de verdad cree que esos piratas tendrán suficiente dinero para pagarnos? Pero Darren Zeppel siguió observando con divertido interés. Gormas es un pirata notorio, dijo con ligereza. Después de todo, posee unas cuantas islas. Y si tiene que venderlas, que así sea. Justo entonces, Gormas apareció ante la multitud rugiente, extendiendo ambos brazos mientras gritaba con entusiasmo teatral, debo de haberlos hecho esperar mucho tiempo, damas y caballeros, yo soy el rey pirata, Gormas. En el momento en que terminó de hablar, la multitud explotó. Vasos rotos, trozos de basura y cualquier cosa que la gente pudiera agarrar salieron volando hacia su cabeza mientras las maldiciones caían con la misma fuerza. A quien le importa tu discurso, date prisa y empieza ya el combate, rugieron los espectadores, con la paciencia agotada desde hacía rato. Saquen a Baumik, gritó un lado, mientras los nobles de abajo se negaban a dejarse opacar y vociferaban aún más fuerte, Hinrun Kandel, ¿dónde está el segador del grupo 13, dónde está Hinrun Kandel? Mientras la multitud competía por ver quién podía lanzar más basura a Gormas, él solo podía rechinar los dientes por dentro. Malditos nobles. La próxima vez, se juró a sí mismo, duplicaría el precio de la entrada y les haría pagar por esta humillación. Gormas se aclaró la garganta, intentando recuperar la poca dignidad que le quedaba. Ejem, está bien, saltémonos los largos comentarios de apertura, dijo, forzando visiblemente una sonrisa. Los llamaremos de inmediato. Entonces levantó el puño bien alto en el aire y abrió la boca para gritar. ¡Bao! La multitud siguió de inmediato su iniciativa, alzando las manos al unísono como si hubiera estado esperando exactamente esa señal. Mick, bramaron, y el cántico atravesó la arena como un trueno. Desde las dos entradas laterales, los luchadores comenzaron a salir bajo el rugido ensordecedor del público. Baumik, Baumik,
gritaba la multitud sin detenerse, con sus voces extendiéndose por el estadio en violentas oleadas. Dante Haran salió por un lado, todavía ajustándose los guantes negros con serena compostura a pesar de la locura a su alrededor. Los gritos no cesaron ni un solo segundo. Bau, Baumik. La arena temblaba por el ruido, pero él se veía tan tranquilo como siempre. Bourmas volvió a gritar, alargando la presentación por puro espectáculo. Y su oponente es el segador del grupo 13, el joven espadachín sin nombre. Su voz estaba llena de entusiasmo teatral, dando al público exactamente lo que quería. Hinron Candel oyó el llamado y también salió mientras el cántico de su falso nombre resonaba a su alrededor. Hin Gray, gritaba la gente desde todas direcciones. Su mano reposaba con ligereza sobre la empuñadura de la espada a su cintura, y su expresión se mantenía calmada e inescrutable. Desde las gradas, la voz de Darren Zeppel tronó por encima de las demás. Confío en ti, Jean Grey, aposté todo lo que tengo por ti. Beradin Siple alzó ambas manos al aire y gritó con descarada emoción, Jean Grey, vamos. Abajo, Hinron Candel entrecerró los ojos y pensó con sequedad, ¿y qué demonios significa ese vamos que me estás gritando? Incluso en medio de todo ese caos, el pensamiento era tan agudo como siempre. Un momento después, los dos hombres estaban de pie uno frente al otro en la arena, con Darren Zeppel actuando como árbitro. Y bien, sin hacerlos esperar más, dijo, antes de impulsarse ligeramente hacia arriba y cortar el aire con la mano en un gesto veloz. Combate. Ambos luchadores pusieron de inmediato las manos sobre las empuñaduras de sus espadas. El aire se tensó a su alrededor, y la tensión se volvió tan espesa que casi parecía visible. Entonces llegó una vez más la orden, más afilada que antes. Empiecen. Durante un breve instante, sus pies parecieron clavados al suelo. Luego comenzaron a girar en torno al otro con pasos cautelosos, cada uno manteniendo una mano sobre su arma, cada uno midiendo en silencio el alcance, la velocidad y la intención asesina del otro. Volvieron a ampliar lentamente la distancia, aún atrapados en una postura defensiva. Ninguno se precipitó temerariamente. Ambos estaban tanteando, probando y esperando a que apareciera el más mínimo error. Los ojos de Dante Haran estaban agudos y fríos mientras observaba a Hinron Candel. Había emoción en aquella mirada, pero estaba envuelta en una concentración tan intensa que podría haber cortado el acero. Al instante siguiente, Dante Haran se quitó la capa de un tirón y se movió como un destello de luz. La velocidad fue tan repentina que parecía irreal. Sin embargo, Hinron Candel no entró en pánico. Se mantuvo firme y observó la aproximación con una quietud aterradora. Entonces los ojos de Hinron Candel se abrieron un poco cuando la espada de Dante Haran descendió en un arco feroz y cegador. El golpe era limpio, directo y lo bastante veloz como para hacer que el ataque pareciera un relámpago caído del cielo. Hinron Candel alzó al instante la mano y la espada, interceptando el tajo vertiginoso de Dante Haran antes de que pudiera partirlo. El movimiento fue preciso e inmediato, apenas a tiempo, pero perfectamente controlado. Su hoja presionó con fuerza contra la espada de su oponente, inmovilizándola por el más breve de los instantes. El metal chilló contra el metal, y la presión entre ambos explotó a través de sus brazos trabados. El impacto los lanzó a ambos hacia atrás casi al mismo tiempo, obligándolos a retroceder varios pasos. El polvo se esparció bajo sus pies mientras reajustaban su postura sin apartar la mirada el uno del otro. El rostro de Dante Haran solo se volvió más emocionado después de ese intercambio. Sonrió, frunciendo las cejas mientras gritaba, sabía que unos truquitos así no bastarían para tomarte desprevenido. Su voz llevaba tanto satisfacción como desafío. Entonces, dijo. Hinron Candel observó con los ojos muy abiertos y concentrados como un destello de luz comenzaba a brillar cada vez con más intensidad frente a él, advirtiéndole de que el siguiente ataque estaría en un nivel completamente distinto. Dante Haran alzó la espada y sonrió, con una expresión brillante y feroz al mismo tiempo. Era la clase de sonrisa que solo alguien que realmente disfruta la pelea puede mostrar. Una energía dorada comenzó a reunirse en la punta de su hoja, brillante y concentrada. Esta vez voy en serio, declaró.
Al otro lado, Hinrun Kandel también apretó con más fuerza la empuñadura de su espada y reunió su propia energía, cambiando de postura en respuesta. Hinrun Kandel bajó el cuerpo en una postura preparada, con la expresión torcida por una intensidad curtida en batalla, y gritó en respuesta: entonces saca todo lo que tienes. Déjamelo ver todo. No había vacilación en su voz, solo una resolución pura. A un lado, Dante Haran observó aquella feroz respuesta y sonrió con evidente emoción. Sus ojos siguieron fijos en Hinrun Kandel, como si el espíritu de lucha del otro solo lo hubiera vuelto más ansioso por chocar de frente. Los dos se lanzaron el uno contra el otro y sus espadas chocaron con un estruendo violento que sonó como una explosión golpeando la tierra. Polvo y escombros se elevaron de golpe, tragándose sus figuras en una nube tan espesa que el público apenas podía ver a través de ella. La gente en las gradas se quedó mirando con la boca abierta, atónita ante la pura fuerza del choque. En otro lado, Gormas cruzó los brazos y mostró sus dientes de oro mientras miraba desde arriba. El salvaje deleite en su rostro dejaba claro que estaba disfrutando cada segundo del espectáculo. Dos hojas volvieron a chocar una y otra vez, una con la sensación del agua, la otra ardiendo como el fuego. Sus energías colisionaban con tanta violencia que el choque parecía torcer el propio aire a su alrededor. Inmediatamente después, Jin Rankandel y Dante Haran intercambiaron golpes a una velocidad que el ojo desnudo apenas podía seguir. Para la mayor parte del público, la pelea se había convertido en un borrón de chispas, acero y movimientos titilantes. La mano de Dante Haran apretó la empuñadura de su espada con tanta fuerza que los músculos de su brazo se marcaron. La energía aún se aferraba a la hoja, envolviéndola en olas inquietas mientras preparaba el siguiente golpe. Atacó con una fuerza feroz, impulsando su espada hacia adelante sin contenerse, y Hinrun Kandel respondió de inmediato blandiendo la suya contra él. Ninguno de los dos cedió ni un solo centímetro. La expresión de Hinrun Kandel se volvió completamente seria mientras analizaba el flujo del combate. Aquel primer golpe había sido sin duda la velocidad máxima de Dante Haran, comprendió, pero ahora Dante solo aceleraba cuando era necesario. Estaba conservando fuerzas y distribuyendo su poder con eficiencia en lugar de quemarlo todo de una sola vez. Hinrun Kandel se volvió de repente, tomando a Dante Haran desprevenido por una fracción de segundo. Le lanzó una mirada rápida, y cuando la idea se conectó en su mente, una tenue sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Había descubierto la intención de Dante Haran. Los dos volvieron a chocar salvajemente, con sus auras de espada enredándose en un desorden absoluto. Hinrun Kandel tomó su decisión en ese instante. Tengo que igualar esa velocidad, se dijo, o esta pelea se me escapará. Abajo, Hinrun Kandel y Dante Haran surcaban la arena en un intercambio feroz que estallaba por todas partes a la vez, como si ningún solo lugar pudiera contener su batalla. La gente en las gradas seguía gritando hasta quedarse ronca, incapaz de apartar la mirada ni un instante. Un espectador se llevó la mano al cabello corto en total incredulidad. Esto es una locura, ¿quién habría pensado que veríamos una pelea así en un basurero como este?, gritó esa persona. Otro cerca chilló, golpéalo, no aflojes. Entonces otra voz resonó desde algún otro punto de la multitud. ¿Cómo va la pelea de esos chicos? Toda la arena se había convertido en un solo rugido gigantesco. Darren Zepo cruzó los brazos y miró hacia abajo con fascinado interés, con un resplandor rojo parpadeando débilmente alrededor de su cuerpo. No dijo gran cosa. Simplemente sonrió, completamente absorbido por lo que estaba viendo. Una de sus manos apretó con fuerza su propio bíceps, y aquel pequeño movimiento delató lo emocionado que realmente estaba bajo esa apariencia compuesta. Abajo, Dante Haran miró a Hinrun Kandel con brillante emoción y lo llamó: «Lo has hecho bien, Hinrun Kandel. Pero si todavía te estás guardando algo, será mejor que lo muestres ahora, porque yo estoy a punto de hacerlo». Antes de que las palabras terminaran siquiera de asentarse, Hin igualó su velocidad, cortando el momento con acción en vez de discurso. El rostro de Dante Haran se llenó de asombro. Sus cejas se fruncieron bruscamente cuando la sorpresa lo golpeó de lleno, porque Hinrun Kandel se había adaptado más rápido de lo que esperaba.
Entonces Dante Harran empujó aún más su velocidad, desvaneciéndose en un borrón y dejando a Jin con solo un atónito instante para reaccionar. El aumento de velocidad fue tan repentino que parecía que la pelea había pasado a otro reino. Los pies de Dante Harran se movían a un ritmo mareante, cada paso tan rápido y ligero que su trayectoria era casi imposible de seguir. Para los observadores, parecía menos una persona que una estela de movimiento. Atacó desde atrás con un tajo feroz, apuntando a atrapar a Jin Ronkandel en el ángulo muerto. Jin reaccionó al instante y se agachó para esquivarlo, y la hoja pasó rozándolo con apenas espacio de sobra. Los ojos de Jin Ronkandel se abrieron, y cuando fulminó con la mirada a Dante Harran, un aura asesina brotó de él sin contención. Solo su mirada se sentía lo bastante afilada como para matar. A su alrededor, sus auras de espadas siguieron enredándose y desgarrando el aire, cruzándose y cortando en todas direcciones. Ya no era solo un duelo de espadas, sino una tormenta de fuerza letal chocando constantemente alrededor de sus cuerpos. Entonces los dos hombres se separaron a gran velocidad y se detuvieron de espaldas el uno al otro. Durante un latido, la arena contuvo la respiración, atrapada en la inquietante quietud tras tanta violencia. Jin Ronkandel estaba ahora gravemente herido, lo suficiente como para que la sangre brotara de su boca en una tos áspera. Su visión se volvió blanca por un momento, y aún así se negó a desplomarse o a bajar la guardia. Al otro lado, Dante Harran también giró la cabeza y lanzó una mirada hacia Jin Ronkandel con clara sorpresa. Incluso ahora, incluso después de todo eso, se veía genuinamente impactado por lo ferozmente que Jin seguía en pie. Los tajos salvajes se cruzaban en todas direcciones, y el polvo estalló en el aire hasta que toda la arena pareció haber sido tragada por una tormenta. En medio de aquel caos, Dante Harran luchaba como un hombre llevado al límite, negándose a rendirse incluso mientras la presión seguía aumentando. Incluso a través del dolor, siguió blandiendo la espada. Su cuerpo claramente estaba sufriendo, pero aún así se obligó a avanzar, soportando cada punzada de agonía con pura terquedad. Jin Ronkandel apretó los dientes y bloqueó los golpes que llegaban uno tras otro. Desde las gradas, la multitud se había vuelto loca, gritando frenética, «Eso es, Bhowmik, sigue así, pégale más fuerte, manden a esos apostadores imprudentes directo al gallinero». Sus voces se estrellaban sobre la pelea de abajo como otra ola de presión. «Solo un poco más», gritaban los espectadores. Abajo, en la arena, sin embargo, Jin Ronkandel se movía con todo lo que tenía mientras mantenía los ojos fijos en Dante Harran, estudiándolo incluso en medio del choque. Así es, pensó Jin Ronkandel. Esta es su verdadera fuerza. Observó cómo Dante Harran esquivaba los ataques con habilidad, comprendió el estilo destructivo de esgrima que utilizaba y vio el talento físico natural que hacía posible semejante poder. Más que eso, reconoció la resistencia que iba incluso más allá de ese cuerpo dotado. Entonces el pensamiento se convirtió en certeza. Lo estás haciendo a propósito. Como esperaba, también estás usando un nombre falso. Del otro lado, Jin Ronkandel apretó la mandíbula y alzó su espada sobre la cabeza para bloquear el siguiente golpe pesado. El impacto resonó por sus brazos, pero no se dobló.